Muy buenas a todos eh, los que nos escuchan, suscriptores, personas que por primera vez entran al canal o ven videos del canal. En este momento vengo a explicar sobre una experiencia que me obligó a hacer esto, que es un regulador de voltaje casero para alternador. Sucede que a mi alternador le cayó agua, es un alternador de un motor 4M40, le cayó agua y dañó los dispositivos electrónicos. O sea, dañó el rectificador y el regulador. Sí, fui y lo llevé a donde él suele llevar los dispositivos eléctricos del vehículo, pero cuando lo iban a reparar, el señor que lo repara me dijo que no garantizaba el trabajo porque no había, en el caso de los reguladores de voltaje, de calidad. Él me decía, probándolo, solamente probando otro alternador, se me dañaron dos reguladores. Bueno, pero no había más opción, entonces le pedí que lo arreglara de todas formas. Dicho y hecho, solamente me duró una semana. Luego de eso intenté con varios métodos, con reguladores, reguladores externos. Compré dos de este tipo que ven la base de mi regulador casero y de otro tipo también, pero ninguno resistieron, ninguno soportaron, solamente funcionaron efímeramente y se dañaron. Y nuevamente intenté usar el original, regulador original, pero de igual se me dañaron. O sea, hice una inversión bastante alta, mucho más de lo que cuesta un alternador, intentando reparar el que tenía. Entonces, la otra opción era ir a Santo Domingo, la ciudad capital, que era muy seguro que podía encontrar sea un regulador de calidad o cambiar el alternador como había planificado por uno nuevo o por uno usado que esté en buena calidad. Bien, pero mientras bajaba a Santo Domingo y o subía a Santo Domingo y tenía la necesidad de colocar un regulador a mi vehículo, entonces empecé a experimentar con diferentes opciones. La primera fue que intenté regular con un relevador. El relevador funcionó también efímeramente, porque después, cuando recibía mucha carga, las bobinas se quedaban conectadas, pegadas, y por tanto no regulaba ya. En primera instancia empezaba a regular y después no. Fuera de eso, a mí me dio un corrientazo fuerte, además de que me dañó varios fusibles y creo que otro dispositivo que todavía tengo que reparar. Eso es un relevador o relé. Ese cambio de la activación de la bobina, si lanza una corriente y alterna bastante alta gracias al alternador y así me hizo, además del corrientazo que me dio, me dañó varios fusibles. Y entonces continué experimentando y vi un video que lo pondré en el link abajo, claro, para los interesados, donde explicaba el funcionamiento de un alternador de vehículo. En la explicación que daba es que lo que hacen es usar dos transistores. Uno para alimentar o excitar el alternador directamente, llevar corriente a los carbones que se conectan al rotor para así generar corriente.
una vez el vehículo esté en marcha y excitado con la corriente de la batería, inicialmente, estos carbones, entonces el alternador empieza a producir corriente, luego ya se vuelve independiente de la batería. Pero esta corriente dependerá de la velocidad del rotor. A mayor velocidad, mayor corriente, y necesitamos de 13 a 14 voltios en el vehículo, pero estos alternadores generan muchísimo más. Pues, además de del transistor que se usa para alimentar al rotor, se usa un segundo transistor que va a ser la parte de switch para el primer transistor. O sea, él coloca un diodo Zener regulado para que cuando llegue a 14.2 voltios alrededor por ahí, active el segundo transistor. El segundo transistor manda una carga contraria a la base del transistor de excitación y entonces desactiva ese transistor. Cuando desactiva ese transistor, entonces la carga cae porque ya los carbones no están recibiendo corriente o el rotor no está excitado y deja de producir electricidad. Cuando baja de 14.2 a donde está regulado el diodo Zener, entonces se desactiva el segundo transistor y se vuelve a activar el primero. Entonces vuelve a excitar el rotor y vuelve a producir corriente inmediatamente de cero rápidamente hasta subir los 14 y vuelve y se apaga. Bueno, entonces esto se hace en frecuencias muy rápidas, explica el técnico, y por eso logra mantenerse en una corriente estable. Apaga, prende, apaga, prende, apaga, prende, en frecuencias muy altas. Entonces, así funciona un regulador de voltaje. Entonces, basado en esto, lo que hice fue que, bueno, vamos a buscar los transistores, pero aquí en mi comunidad no encontré los transistores que lo usan, porque son unos transistores PGJ, pero PNP. Aquí solamente había NPN, y no pude hacerlo exactamente como él explicaba. Pero en mi casa había un inversor ya dañado para botar, y decidí tomar ya las piezas de la que tenía el inversor. No eran transistores VGJ, sino MOSFET, y no eran tipo P, que son prácticamente relativos a los PNP, sino tipo N. Pero entonces, ya saben, me salía gratis. Ya lo iba a botar, entonces no me costaba nada experimentar con ellos. Bien, entonces, en inicio, preferí tenía muchos transistores, 4 transistores, o sea, 3 para alimentar el rotor. No hacían falta los 3, pero habían de más ahí. 3 para alimentar el rotor y uno para que bloqueara la compuerta, en este caso del MOSFET, o la puerta del MOSFET. Pero también aquí intenté con varios dispositivos, con los diodos Zener que utilicé, y fueron muchos. No sé si que no los se puede conectar, pero no funcionaron ninguno. Luego intenté otra vez con relé. El relé que usé al principio eran relés grandes normales, pero para este dispositivo compré unos relés más pequeños, pero al principio funcionaban como el otro. Pero ese impacto de la bobina, ese pico de la bobina, lo que hizo fue quemar los transistores, dañó los transistores. Entonces no funcionaba. Por los relés entonces utilicé potenciómetro, resistencia variable o potenciómetro, y sí me funcionaba el potenciómetro, lo graduaba, funcionaba, pero de forma corta o efímera, porque también se me dañaban, aunque utilizaba resistencias de protección, se me dañaban. No sé, quizá mala conexión mía o muy mala calidad de lo que había aquí en mi comunidad. Total, había una sola electrónica que podía comprarlo. Y luego investigando, lo que hice fue usar resistencia para reducir el voltaje.
sea, yo tengo 12 voltios, o 12 y pico, casi 13, saliendo directamente de la batería. Y necesitaba reducir ese voltaje hasta una cantidad de voltios. ¿Pero cuál cantidad de voltios? Bueno, investigué a estos transistores, los IRF-P150N, cuál era el umbral de activación. Entonces, en el datasheet investigué que se activan a partir de 4 voltios. Entonces, lo que tenía que hacer es, con resistencia, que era lo que hacía con el potenciómetro, pero irracionalmente era más fácil con el potenciómetro, no había que calcular tanto, sino darle hasta que me diera el voltaje que yo quería. Pero entonces tenía que calcular menos de 4 voltios, pero que cuando subiera la producción eléctrica del alternador, que me llegara hasta los 4 cuando pasara de 14, cuando llegara a los 14 voltios en general. Bien, yo inicié con 3 resistencias. Yo no anoté los resultados según la cantidad de resistencia, pero yo voy a, sin desarmar, voy a conectar esto aquí. Vamos a ver si me funciona. A ver si te queda. No, no se quiere quedar. Vamos a conectar esto para probar. Entonces, yo utilicé para las pruebas aquí en mi laboratorio, en este caso mi sala, otro momento mi cuarto, usé una fuente que se regula, bueno, el voltaje exacto, se regula 12, 15, 16, 18, 19, 20, 22. O sea, yo necesito que cuando esté en 12, los transistores de excitación estén activos, pero no el de bloqueo. Y cuando pase de 12, o sea, 14, me daría 15 porque no tengo 14, pero algo relativo. Entonces que se active y bloqueando la puerta de los MOSFET de excitación, entonces se desactivara. Bien, pero la conexión que hice en este caso, se me pasó a explicarlo. Al principio hice la conexión habitual, como se conectan los transistores. Bueno, la compuerta, una corriente para que lo active. La corriente realmente de uso entra por el drenaje. Entonces el dispositivo se conecta en la fuente. Y entonces iba a entrar una carga positiva e iba a salir una carga positiva y, o sea, un carbón del excitador o 2 carbones se van a colocar con la carga positiva saliendo de esto y los otros 2 a la base ya del vehículo. Pero viendo otro tutorial, había escuchado que era más eficiente hacer otra conexión. Y probando, lo que hice fue que conecté directamente los carbonos positivos directamente de la batería y la tierra, utilicé los transistores aquí para tierra. Entonces lo que yo tengo es aquí una corriente normal, como cualquier conexión, para que active el transistor, la corriente positiva, en medio de la compuerta, ya que es un MOSFET, pero conecté a tierra el pin de drenaje, que debería ir conectado al equipo. No, pero conecté a tierra el pin de drenaje. Estos 3 están en serie todos. Y conecté los carbones del rotor o del alternador. Lo conecté entonces al drenaje. Esto era más eficiente según video, entonces el transistor se iba a forzar menos, iba a calentar mucho menos. Total, yo no he visto que ha calentado mi regulador casero. Bien, esa fue la conexión que hice. Le debo el diagrama porque yo no sé hacer el diagrama, quiero aprender y será mejor, ya que me encanta
esto me gusta esto de estar inventando. Bien, entonces, aquí conecté a tierra porque este va a estar conectado correctamente. Déjame ver si... No, falso, este no va a estar conectado correctamente, está conectado igual. El transistor de bloqueo. Hasta donde yo sé, correcto. Pero vamos a hacer la prueba. No he comprado, no tengo los caimanes. Miren, y ayer pensé comprarlo. No, ok. Yo conectaré el positivo aquí, que alimente la compuerta directamente. Claro que como yo necesito amperaje, sino una tensión, puse una resistencia fuerte que solamente me mande tensión a la compuerta del MOSFET. Y el voltaje, entonces, pero va a alimentar la compuerta de los transistores. Y la compuerta del transistor de bloqueo la voy a alimentar también con lo mismo, pero después de la resistencia. Déjenme ver cómo coloco esto. Así, sin problema de colocación. Que era yo que quiera funcionar. Caimanes los necesito. Sí, hace falta los caimanes. Hay que estar rápido por colocarlo, ¿no? Bien, entró. Vamos a ver si tenemos corriente con esto. Punta de prueba. Bueno, aquí le hacemos punta de prueba. Lo coloco a positivo y... Sí, hay corriente, ok. Entonces vamos... Bueno, aquí hay corriente, podemos trabajar. Entonces, buscamos un tester, un probador, un multímetro. Tengo este multímetro, un multímetro que se me enredó con el abanico del enfriamiento del radiador y se desbarató. Lo armé y funcionó. Sí, después lo promociono. Ok, entonces, esto lo voy a colocar a positivo aquí. Y cuando yo conecté las tres resistencias aquí, se ve ahí la sombra, luz. Vamos a ver. Si me coloco aquí, a ver si están funcionando tres resistencias para explicar lo que es. Entonces, bien. Entonces, con tres resistencias, si yo pudiera, un ching, ok, dame un espacio, déjame entrar, dice tester, operador. Bien, entonces, cuando coloco con tres resistencias, en la primera división tengo 1 voltio. Sí, 1 voltio. Y solamente tengo una división, no hay más. No sé si lo ven. 1. No, mentira, 3 voltios. 3 o 1. Me dice que 1. Ok, ahora sí, 3.95 me da. Entonces, con 3.95 de inicio con 12 voltios, el problema era que cuando subía a 14, creo que subía muy rápido. No, total, ya entre 95 en realidad prácticamente se activaba, no me funcionaba, porque era demasiado voltaje. Entonces con 3 voltios no me dio, con 3 resistencias, seguí probando con 4 resistencias, a ver las divisiones de voltaje. Ahora yo tengo 2 opciones. Vamos a ver, funciona, por favor. Bueno, entonces, con 4 resistencias me dio 292. 290. Ajá, entonces, entre los 290 voltios.
Con 290 voltios podría ser suficiente para que cuando suba a 14 se desactive. El problema es que creo que nunca subió a 14. No, perdón. El otro se activaba muy rápido, no funcionaba. Este no subía tan rápido y, cuando era con 3 voltios me daba muy bajo. No llegaba ni a 12 voltios la producción eléctrica. Y con 4 resistencias, entonces era muy alta. Seguí probando con 5, 1, 2, 3, 4, 5. Déjame ver qué hizo con 5. Con 5 me da 5. Ok. Conéctate. Igual con 5. Igual. Ok, 293. Pero no era ahí. Bueno, en realidad yo tengo más opciones que debí probar. Bueno, no, con 5 no me da uno muy bajo y otro muy alto. Seguí probando con 6. Con 6. 230, ahí debe funcionar, pero entonces subía demasiado el voltaje. Entonces, con 1, 2, 3, 4, 5, 6, mentira, con 5, ahora es con 6. Con 6, 1.90, entonces me quedé muy corto en este, y en este muy alto, y en este también muy alto. Ya, entonces hasta que llegué a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, probando con 7 resistencias. ¿Dónde es? No es ese. Con 7 resistencias en la unión segunda y tercera resistencia me dio 3, 36, 37 voltios. O sea, partiendo de 12 voltios en el que tenemos la fuente de 12 voltios. Perdón. En las pruebas, ¿por qué no funcionaba? Perdón, se me pasó. Vuelvo atrás. Que cuando yo tengo 2 resistencias, ahí, ¿verdad? 6 voltios, ya sabe que el transistor está activo, entonces no puede funcionar. Y cuando tengo 3 resistencias, podría ser que entre 90, no, ya no me da ahí. 391 tampoco va a funcionar porque el transistor está muy cerca, fíjense. Si lo pongo yo voy a estar variando aquí, no le voy a enseñar esto, pero si lo pongo en 15, que es el próximo que tengo aquí, mala suerte, fue 14. El que me daba 3.90 y pico, me da 4.94 con 15, pero que con 14, que es el que necesito, pero no lo puedo sacar ahora, me daba más de 15, quizás 16 voltios. Entonces, vuelvo a 12, nuevamente, estamos haciendo la prueba nuevamente, con 4 resistencias, 1, 2, 3, 4, 4. 4 resistencias me da 291, bueno, podría ser bien, 291 o 5, bueno, 5 no me va a funcionar, 291. Ok, con 291 el MOSFET no está activo, o sea, bien, hay producción eléctrica, pero cuando lo subo a 15, lo subí, cuando lo subí a 15, ahí está, con 4 diodos todavía en 15 voltios, 14 voltios, no está activo el transistor de bloqueo. Por tanto, el voltaje supera el que necesito. O sea, estamos hablando de 16 voltios, de 15, no, más de 15, 16 voltios. O sea, si lo subo a 16, exactamente sí, este llega a 16 o sí. Con 4. No está activo con 16. Bueno, más de 16 voltios me da como 17, 18. Y yo no quiero tanto voltaje, me va a dañar el sistema y la batería. Ok, entonces con 5, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, aquí. Con 5 aquí.
tengo las opciones de 230 y... ahí aparece. 230 y la otra opción que tengo, le diré, no puedo conectar 4, bueno, esa no. Tengo la opción de 230 con 15, con 5 resistencias. O sea, con 12 voltios tengo 2.30 voltios en las resistencias. Cuando lo subo a 15, estoy con 5, ¿cierto? 1, 2, 3, 4, 5, aquí. Cuando lo subo a 15, tampoco me da. No, entonces me va a dar así más de 15 voltios. Y aquí, no, se pasó. Se va a activar con menos de 14. Bien, entonces vamos a probar con 6 resistencias. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Allá. En 12 voltios, bajé la fuente otra vez a 12. Tengo la opción de 1.89, 88 y la otra opción es de 3.92. Esta no, esta se descarta, esta no va a funcionar. Pero en la de 1.80 subo a 15, 1.89 en 15 voltios. Estoy con 6, así con 6. No me da en 15 voltios, debe llegar a 4. Entonces el voltaje va a seguir subiendo y va a pasar de 15 voltios, y es lo que no queremos. Lo puse en 16 con 6 resistencias. Tampoco. 17 con 6 resistencias. Y aquí, espérense, y aquí, ¿qué me da? No, aquí se pasa de una vez. No, el voltaje 19 voltios, ¿verdad? 17 no había, era 18 ahorita. No, bueno, como quiera, demasiado voltaje, yo no quiero eso. Entonces probé con 7 resistencias, oigan, 7 resistencias. Y en 7 resistencias tengo las opciones de 1.54 en la primera división aquí, pero eso no me va a dar, porque yo tendría, para que llegue a 4, tendría que subir a... No me da, como quiera. Yo estoy en 24 voltios y como quiera no me da. Bien, sí, el regulador pasa de ahí. Entonces en la segunda división yo tengo con 2 voltios 324. Entonces cuando subo a 15 pasa a 419. Ok, vamos a otra vez. Con 12 voltios tengo 335. Acuérdense que este transistor, este MOSFET IRFP150N se activa con 4 voltios. Tengo 3.35, no está activo. Cuando paso a 5, ya pasó a 418, o sea, se pasó. Si fuera si tuviera una fuente que me diera 14 voltios, esta no me la da. Se supone que tampoco esto iba a funcionar, porque ya 4.18, 14 se me iba a apagar antes y no me va a funcionar. Pero como yo estoy dando 15 voltios, está pasando poco de 4, entonces ahí supuse que cuando tirara 14, entonces me iba a dar 4 y va a activar el transistor de bloqueo y me iba a apagar la generación eléctrica. Y apagando la generación eléctrica, entonces se iba a caer el voltaje. Cayéndose el voltaje, se iba a bajar de 14 a 325, se iba a desactivar el de bloqueo, entonces se iban a activar otra vez lo de producción, y así eso iba a ser constantemente, rápidamente, y no iba a pasar de 14 voltios. Entonces esto me funcionó con 7 resistencias. Bueno, la resistencia, después le digo de cuánta es, pero yo no me di porque también la tomé de reciclaje del inversor que ya no servía, que íbamos a salir de él. Entonces, así funcionó aquí en laboratorio. Nos queda hacer otro video ya en el vehículo encendiéndolo, a ver si en realidad
con aceleración me mantiene el voltaje. Aceleraríamos lo más que podamos apagado, a ver si en realidad no pasa de 14.4 voltios. Este es mi regulador de voltaje casero, que repito, aquí en el laboratorio dio su resultado. Tendríamos que hacer la prueba en el vehículo, y sí, vamos a hacer la prueba. Más adelante subiremos un video haciendo la prueba. Bueno, entonces no me queda más que darle las gracias por ver el video, pero pedirle que su colaboración más bien con su suscripción, también activando las campanas de notificación, porque si voy a subir unos cuantos videos. Sé que le debo un video a un compañero, a unos compañeros, de cómo hice el cambio de junta de culata. Subí el primer video cuando estaba quitando la culata, limpiando, pero faltó el segundo video. El problema fue que mi computadora se formateó y se borró. Entonces tengo que averiguar si por alguna parte yo tenía ese video, porque le dije a un compañero que iba a subir ya como la coloqué. Pero entonces también tuve que cambiar o que merilar los pistones, y tuve que hacer un extractor de candado, o extractor de pistones, no, perdón, de válvula. Ay, mi madre, pistones no. Un extractor de válvula. Hice uno, como no tenía disponible, hice uno casero. El video lo tengo ahí hace días, pero no lo he subido. Eso sí lo voy a subir, entre otros videos de experiencia que he tenido intentando arreglar yo mi vehículo, yo sin ser mecánico, pero soy aficionado a la mecánica y otras cosas ahí. Entonces me ha ido bien. Entonces les pido que colaboren, suscríbanse, vean el video, denle like o dislike como prefieran, pero comenten, compartan el video, y nos vemos en la próxima. Dios les bendiga.